Al entrenar una red neuronal artificial, Artificial Neural Network o ANN, hay una cantidad de hiperparámetros a considerar. Estos son la cantidad de capas ocultas que va a tener nuestra red neuronal, la cantidad de neuronas que contendrá cada capa oculta, el hiperparámetro de regularización, así como la velocidad de aprendizaje. A menudo el encontrar la combinación correcta de estos hiperparámetros se convierte en una tarea desafiante, y es por ello que muchos principiantes en ANN nos preguntamos cómo podemos encontrar la arquitectura correcta para nuestra red neuronal. Y con la arquitectura correcta nos referimos específicamente a la cantidad de capas, especialmente las ocultas, así como la cantidad de neuronas que cada una de ellas tendrá. Hay muchos hiperparámetros para optimizar cuando se trabaja con ANN. Asegurarse de que el número seleccionado de capas ocultas y neuronas ocultas sea la opción óptima nos permite eliminarlas del espacio de búsqueda de optimización de hiperparámetros y como resultado menos hiperparámetros necesitarán ser optimizados. Los pasos que seguiremos son: 1. Investigar el problema para decidir teóricamente el mejor número de capas ocultas y neuronas ocultas. 2. Implementar un clasificador ANN en Python basado en estos números seleccionados. 3. Entrenar a la ANN para asegurarse de que el problema se resuelva de manera óptima utilizando estos números seleccionados, es decir, la cantidad de capas ocultas y neuronas ocultas. Es muy importante notar que esta guía funciona al 100% para problemas simples, es decir, cuando los datos se visualizan en 2D. Al aumentar el número de variables que representan cada muestra de datos, el proceso no será tan sencillo. El objetivo aquí es ayudarnos a conocer el procedimiento que debemos seguir para determinar el mejor número de capas y de neuronas ocultas. Para problemas complejos, la prueba y el error siguen siendo una buena opción para seleccionar valores de hiperparámetros. Este ejemplo de clasificación binaria tiene las muestras y las etiquetas de clase que se dan en la siguiente tabla. Queremos construir una ANN para clasificar de manera óptima las muestras. Al diseñar una arquitectura ANN, podemos comenzar seleccionando el número de neuronas en las capas de entrada y salida. Este ejemplo utiliza dos variables como entradas para cada muestra, por lo que habrá dos neuronas de entrada. Debido a que este ejemplo es un problema de clasificación binaria, solo podemos usar una neurona de salida. Para más de dos clases deberíamos crear una neurona de salida para cada clase. El primer paso para deducir el mejor número de capas y neuronas ocultas es visualizar las muestras en un gráfico 2D. A continuación, se muestra el código de Python utilizado para trazar los datos. Las entradas de datos se almacenan en la variable input_data, mientras que la variable output_data almacena sus salidas. Todas las muestras de datos se representan como puntos en la gráfica. El color azul se asigna a las muestras de la primera clase, mientras que a las otras muestras se les asigna el color rojo. Podemos ver los resultados a continuación después de ejecutar el código. Según este gráfico, ¿cuál es el mejor número de capas ocultas y neuronas ocultas que se utilizarán? Para responder a esta pregunta nos preguntamos, ¿cuál es el número mínimo de líneas conectadas para separar las clases? Este número de líneas representa la cantidad de neuronas ocultas en todas las capas ocultas. Recordemos que no hay ningún requisito para usar capas ocultas para problemas de clasificación lineal. Es decir, las clases se pueden separar usando una sola línea. En este ejemplo hay una superposición entre las dos clases. Por lo tanto, no podemos usar una sola línea para dividir los datos. Podemos deducir fácilmente que el número mínimo de líneas es 2. A continuación, se detalla uno de sus arreglos. Ten en cuenta que esta no es la única forma de clasificar los datos correctamente. Después de saber que el número de líneas requeridas es 2,
La red tendrá dos neuronas ocultas en la primera capa oculta, donde cada neurona produce una línea. La siguiente pregunta es, ¿cuántas capas ocultas se requieren? Recuerda que una capa oculta crea las líneas utilizando sus neuronas ocultas. La capa oculta de procedencia conecta estas líneas. El número de conexiones define el número de neuronas ocultas en la siguiente capa oculta. Basándonos en esta explicación, tenemos que usar dos capas ocultas, donde la primera capa tiene dos neuronas y la segunda capa tiene una neurona. Debido a que solo hay dos líneas, entonces solo habrá una conexión, es decir, solo una neurona oculta en la segunda capa oculta. Podemos usar la neurona de salida para conectar las líneas creadas por las neuronas de la primera capa oculta. Así evitamos crear una segunda capa oculta. Tomemos en cuenta que reducir el número de capas y neuronas ayuda a aumentar la velocidad del proceso de aprendizaje. Finalmente, la conclusión es usar una capa oculta con dos neuronas ocultas. Aquí está la arquitectura ANN. La red tiene 6 pesos y 3 valores de polarización para optimizar un total de 9 parámetros. Es importante recordar que hay una diferencia entre el parámetro y el hiperparámetro. Existen técnicas para seleccionar los mejores valores para el parámetro, pero no tanto para los hiperparámetros. Cuando se entrena la ANN, los valores de los parámetros se actualizan de acuerdo con un optimizador, como el descenso del gradiente. Cada vez que los parámetros cambian, las líneas se reorganizan. Por ejemplo, la siguiente figura muestra una evolución de muestra de las líneas desde un estado inicial, arriba a la izquierda, hasta el punto en el que estamos separando las clases correctamente, abajo a la derecha. Después de decidir el mejor número de capas y neuronas ocultas, el siguiente paso es implementar la ANN en Python. La biblioteca de Python es scikit-learn y se usa para este propósito. A continuación, se muestra el código de Python para crear una ANN. Esta función tiene un argumento llamado Hidden Layer Sizes, que acepta una tupla que define el número de neuronas por cada capa. Se establece en 2 para reflejar que solo hay una capa oculta con dos neuronas ocultas. Todos los demás argumentos se establecen en sus valores predeterminados, excepto el max_iter, que se establece en 1000. Este argumento se refiere al número máximo de iteraciones por las que pasa la ANN para el entrenamiento. Su valor por defecto es 200, según su documentación. Se establece en un valor más alto, 1000, para asegurar que encuentre una mejor solución. La red se entrena mediante la función de ajuste que acepta las entradas de datos de entrenamiento y sus etiquetas de clase. Después de recibir entrenamiento, la red predice la etiqueta de clase de los datos de entrenamiento. Aquí están las etiquetas de clase predichas. Es obvio que la red hizo predicciones incorrectas. ¿Significa esto que el número seleccionado de capas ocultas y neuronas ocultas no es el óptimo? La respuesta es no. Resalto que hay muchos parámetros e hiperparámetros en los modelos de aprendizaje automático. El solo hecho de seleccionar un valor incorrecto para uno de ellos puede afectar todo el proceso de aprendizaje y causar predicciones incorrectas. Para escapar de este problema, estudie bien cada parámetro e hiperparámetro para seleccionar su mejor valor. Después de eso, asegúrese de que el resultado incorrecto sea causado por otro parámetro o hiperparámetro. En este caso, estudiamos el número de capas ocultas y neuronas ocultas y llegamos a la conclusión de que una capa oculta con dos neuronas ocultas es óptima. Por lo tanto, los resultados incorrectos son causados por otro parámetro o hiperparámetro. En las ANN, los valores iniciales de peso y sesgo desempeñan un papel fundamental en la capacitación exitosa del modelo. En el ejemplo anterior, la ANN se inicializa con valores que no dieron los resultados correctos. Si entrenamos la ANN en otro momento, probablemente habrá nuevos valores iniciales que puedan mejorar la precisión de la predicción. Después de volver a entrenar la ANN, la red clasificó correctamente cada muestra. Las etiquetas predichas son las siguientes.
Podemos imprimir los valores de ponderación y sesgo de la ANN entrenada utilizando las propiedades coef e intercepts, como se indica a continuación. Los valores son los que se indican a continuación. Y la matriz de pesos tiene dos submatrices. La primera submatriz representa los pesos entre la entrada y la capa oculta. Su forma es 2 por 2 porque hay dos neuronas de entrada y dos neuronas ocultas. La segunda submatriz tiene solo dos pesos porque conecta la capa oculta que tiene solo dos neuronas ocultas por una capa de salida. La matriz de sesgo también tiene dos subarreglos. El primero representa los valores de sesgo para las dos neuronas ocultas. La submatriz restante tiene solo un valor de sesgo para la neurona de salida. Cuando los resultados de la predicción son incorrectos, puede ser fácil seguir una ruta incorrecta para resolver el problema. Una forma en que esto pueda suceder es mediante la adición de más capas de neuronas ocultas. El problema se puede resolver accidentalmente y los resultados de las predicciones terminan siendo correctos después de agregar más capas. Lo que puede estar sucediendo en esta situación es que el proceso de entrenamiento se repitió y por lo tanto los pesos y los valores de sesgo se reinicializaron. Los nuevos valores iniciales ayudaron al modelo a alcanzar una mayor precisión de predicción que antes. Pero la precisión de la predicción no se ha mejorado debido a la adición de nuevas capas o neuronas ocultas. Es por esto que necesitamos asegurarnos de que el valor seleccionado para un hiperparámetro dado sea casi óptimo. Para inicializar los parámetros a los valores seleccionados, podemos editar las propiedades coef e intercepts del NN entrenado. Así podemos responder la pregunta: con respecto a redes neuronales artificiales, ¿cuál es la mejor arquitectura para usar? Al crear un gráfico 2D de los datos, es muy fácil decidir cuántas capas ocultas usar y también cuántas neuronas ocultas usar para cada capa. La estrategia es investigar el gráfico y colocar líneas que separen las clases correctamente, dado un problema de clasificación. Cada línea corresponde a una neurona oculta. Cada conexión entre dos líneas representa una neurona oculta en una capa oculta sucesiva. Al decidir la mejor cantidad de neuronas ocultas y capas ocultas, reducimos el esfuerzo de crear con éxito una ANN que se ajuste a los datos. El decidir la mejor cantidad de capas ocultas y redes ocultas nos permite disminuir considerablemente el esfuerzo para conseguir el éxito en una ANN que se ajuste a nuestros datos.